Bendiciones, soy el profeta Kalela Williams. Para mí es un placer poder bendecirte y estar hoy en esta clase que yo sé que va a ser de bendición para tu vida y va a llevar tu ministerio al siguiente nivel. En la clase anterior estuve hablando acerca de la identidad del vidente y hoy voy a continuar explicando algunas cosas, pero más enfocado al último punto que traté en la clase anterior, donde hablaba acerca de la naturaleza divina. Y voy a explicar un poco de lo que realmente muchas veces no logramos entender, porque la religión nos ha apagado, si se puede decir de esa manera, ese lado. Asimismo, como Adán y Eva trataron de cubrir la desnudez que tenían con hojas de higuera, asimismo la religión está tratando de guardar, opacar la realidad de lo que nosotros somos en el espíritu, con palabras, con argumentos, con pensamientos, con dichos y cosas que realmente nos desconectan del verdadero propósito, de la verdadera señalización en el ámbito del espíritu. Nuestra base de hoy está en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. La Biblia dice que así como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, o sea, por medio de la gloria y la excelencia, nos ha dado grandísimas promesas, para que por medio de esas promesas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, lo primero que quiero explicar aquí son 4 áreas que tenemos que entender para realmente desarrollar la naturaleza de Dios y de esa manera desarrollar también la naturaleza profética. Lo primero que tenemos que entender es que Dios nos ha dado todas las cosas. Cuando la Biblia habla de todas las cosas, no está hablando de ciertas cosas, de algunas cosas o de unas cosas, pero no, está hablando de todas las cosas. La Biblia dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Cuando la Biblia habla de la piedad, está hablando acerca del misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, creído en el mundo, visto de los ángeles y recibido arriba en la gloria. Lo primero que tenemos que entender para poder acceder a la realidad o al ámbito de nuestra verdadera naturaleza es entender el misterio de la piedad. Hasta que no entendemos la realidad de que en la carne mortal puede residir la divinidad, nosotros nunca vamos a poder acceder a la plenitud de las promesas de Dios y a la plenitud de nuestra naturaleza original. Lo primero que tengo que entender para entender mi naturaleza es el texto, y no solamente este texto. Los apóstoles continuamente hablaron de la realidad de la naturaleza de Dios en los hombres, de la naturaleza divina revelándose en los hombres. De hecho, cuando Pablo dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, lo que está diciendo es, Dios diseñó, estableció que el tesoro estuviera en vasos de barro. Cuando habla de vasos de barro, la palabra barro, que es la misma palabra para la creación del hombre en el principio, es la palabra golem. Es decir, Dios puso en carne humana, en habitaciones físicas, Dios colocó un tesoro especial, un tesoro divino. Entonces, la Biblia habla, y la religión ha estado en contra de esto completamente, porque si vamos a la palabra, toda la persecución que tuvo Cristo fue por una sola palabra, fue porque dice que Él se hacía Dios diciendo que era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando adquirimos la naturaleza de ser hijos de Dios, cuando adquirimos la naturaleza de Dios en nosotros, volvemos a despertar a la realidad de la imagen y la semejanza. Tenemos que tener algo muy claro, y es que es imposible acceder a la realidad del ámbito de descubrir a Dios dentro de nosotros y continuar conectados a un sistema religioso de creencias que realmente rechaza el hecho de que Dios habita dentro de ti o rechaza el hecho de que tú eres semejante a Dios. La Biblia dice que por medio de la gloria de Dios y de la excelencia de Dios, Él nos hizo participantes de excelentes promesas. Número 1, lo primero que tengo que entender es que Dios puede manifestarse en carne, Dios puede habitar en la naturaleza, es decir, lo divino puede habitar en lo humano. Lo segundo que tengo que entender
es que esa realidad se manifiesta porque Él, por medio de su gloria y por medio de la excelencia, entonces Él nos reveló estas promesas de acceder a la naturaleza divina. ¿Por qué usted dice esto, profeta? Porque cuando Pablo habla desde esta misma realidad de revelación. Porque Pablo dice que Él puso el tesoro, otra vez lo digo, en vaso de barro, ¿para que qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La misma palabra que utiliza el apóstol Pedro, el mismo lenguaje apostólico, es el lenguaje que utiliza Pablo. Es decir, él habla de excelencia. Hay una realidad donde la única forma de acceder y reconectarte con el entendimiento de quién eres es cuando caminas en la gloria y caminas en la excelencia. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? La mayoría de nosotros podemos hablar de la gloria, y en los 2005 al 2015 hubo un gran movimiento en Estados Unidos y en Latinoamérica acerca de la gloria de Dios, el movimiento de la gloria. Perfecto. Pero ¿qué realmente es la gloria de Dios? La gloria de Dios es una manifestación donde yo puedo hablar y proclamar que haya milagros creativos y ocurran. Esa no es la gloria, eso es parte de la gloria. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios, profeta? La gloria de Dios es la identidad, la realidad de Dios dentro del hombre. Es la semejanza de Dios manifiesta en el hombre. Por eso tú dices, cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay milagros creativos. Lo que se está manifestando es el diseño original del hombre. Y el mismo Pablo dice, el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. Ese texto, como nosotros nos quedamos con el contexto de que la mujer es la gloria del hombre, ahí como que perdemos la visión de lo que Pablo está revelando. Pablo está diciendo, el hombre es la gloria de Dios porque el hombre es la imagen de Dios manifestada y siendo operativamente funcional en el mismo nivel de lo que Dios estableció que él era. Voy a repetirlo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre, Él dice, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Está hablando obviamente con el tribunal del cielo, el tribunal celestial, con la agencia divina. Y Él le dice, el hombre va a tener nuestra imagen y va a tener nuestra semejanza. ¿Qué significa esto? El hombre va a ser la revelación de mi gloria en el mundo. Entonces, cuando entendemos estos dos principios, entonces podemos seguir al siguiente nivel, a la siguiente realidad, y es el ámbito de la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Hay muchas funciones que pueden explicar la naturaleza de Dios. Número 1, la naturaleza de Dios es explicada a través del amor. Número 2, la naturaleza de Dios es explicada a través del poder. Número 3, la naturaleza de Dios es explicada a través de la desconexión o del desapego de las cosas naturales. Y tú dirás, ¿cómo así, profeta? ¿Tú no amas a tus hijos? Sí, yo puedo amar a mis hijos, puedo amar a mi esposa, puedo amar a la gente, pero yo no estoy viviendo en una relación de apego emocional a un punto que esa persona se convierte en mi Dios. Yo tengo que amar, tengo que bendecir, tengo que honrar a mi esposa, tengo que amar a mis hijos, enseñarlos, educarlos, tengo que dirigirlos, pero yo no puedo crear de ellos un nivel donde ellos estén por encima de mí. No, Dios es mi cabeza. No sé si usted está agarrando lo que estoy diciendo en esta clase. Entonces, lo último es que después de que accedemos a la gloria, después de que accedemos a la excelencia, después de que accedemos al poder, entonces hay una revelación aquí muy interesante. Él dice que mediante el conocimiento de Dios, yo puedo acceder a esta revelación de la naturaleza de Dios. Es decir, yo puedo acceder a la divinidad a través de una conexión interna de conocimiento. El conocimiento no es un saber mero, no, un pensamiento ideado de grandes filósofos, no, aunque es importante. Conocimiento es una conexión directa con el Rey, una conexión directa con Dios. Tienes que tener algo claro. Si tu propósito es poder operar en lo profético, tú tienes que saber que tú tienes los ojos de Dios dentro de tus ojos y tienes los oídos de Dios dentro de tus oídos. Pero para acceder no solamente a lo que yo te estoy diciendo como un conocimiento hablado o como una información,
Conocimiento no es información, aunque conocimiento está estructurado en la información. Pero conocimiento es una realidad que trasciende la información y es como una puerta que se abre, que te lleva más allá de la información a la experiencia. Lo próximo que tienes que desarrollar es una experiencia con Dios. Cuando tú accesas a esa realidad de tener una experiencia, esa experiencia tiene muchas formas diferentes en las cuales tú vas a poder entender y vas a poder conectarte a esa revelación. Él dice, así como todas las cosas que pertenecen a la vida y que pertenecen a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ya yo sé que Dios, por medio de su poder, me entregó todas las cosas. Ahora bien, a través del conocimiento es que yo puedo accesar el ámbito de la gloria. A través del conocimiento es que yo puedo reconectarme con mi verdadera identidad. ¿Por qué hoy, en la mayoría de los casos, la oposición más grande que hace la religión es al conocimiento? ¿Por qué la religión pelea constantemente con el conocimiento? Porque la religión quiere crear personas esclavas. El sistema del mundo está queriendo crear personas que sean esclavas. Personas que estén constantemente oprimidas, que vivan bajo esclavitud y que no desarrollen conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? Conocimiento de libros, conocimiento científico, conocimiento experiencial. No, estoy hablando de un conocimiento divino. Estoy hablando de acceder a un ámbito de conciencia que es totalmente diferente al que vivimos normalmente. Y te voy a decir algo, es algo muy interesante porque se supone que nuestra naturaleza, como la Biblia mismo lo explica, que es una naturaleza que está muerta, estamos muertos en delitos y pecados. Cuando entonces accedemos a la gracia lo que hace es restaurar. Por eso dice la Biblia, en ese mismo libro, primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante, la Biblia dice que Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, yo estaba muerto en delitos y pecados, llego al entendimiento de la gracia y ese entendimiento de la gracia lo que hace es que cuando yo acceso a ese entendimiento se convierte en una revelación y me da la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando yo vine a Cristo, le voy a decir un secreto que muchos de ustedes seguro no saben. Yo no vine a Cristo porque quise, yo vine a Cristo porque Él me atrajo. La Biblia dice, ustedes van al Padre porque yo los escogí. Ustedes no me escogieron a mí, dice Cristo. Yo los escogí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y que su fruto permanezca. Es decir, quien me atrajo al Padre, quien me pone a dar fruto es Jesús. Entonces, cuando yo entiendo esa realidad, entiendo que aunque yo estaba muerto, mi naturaleza al llegar al entendimiento de quién es Cristo, de cuál es mi propósito, ahí despierto y comienzo a funcionar en la naturaleza divina. Entonces, ¿por qué hoy no vemos milagros como en la antigüedad? Y usted dirá, vemos milagros. No, nosotros vemos sanidades, vemos paralíticos sanándose, vemos ciegos viendo, vemos sordos oyendo, pero tú no encuentras hoy una persona, vuelvo y lo digo como lo dije en el video anterior, que camine sobre el mar, que tenga poder sobre las leyes naturales. Tú no encuentras una persona que esté multiplicando panes y peces, y no solamente Cristo lo hizo, el profeta Eliseo lo hizo también. ¿Cómo ellos lograron acceder a ese ámbito? ¿Cuál es el ámbito donde yo accedo al poder de Dios? Él lo dice, a través de la naturaleza divina. A través de la naturaleza de Dios en mí, yo puedo acceder a un poder que está por encima de las leyes de la naturaleza. Porque de manera natural, un cuerpo no puede ocupar dos lugares en el espacio. De hecho, la materia no puede bifurcarse o partirse, ¿verdad? Desde la perspectiva cuántica, desde la perspectiva física, no, pero desde la perspectiva cuántica sí. Entonces, cuando accedemos al reino de la naturaleza de Dios en nosotros, accedemos a un poder que está por encima de lo que estamos comúnmente viendo, de lo que estamos normalmente viendo. Y esa es la generación que Dios está despertando. Una generación que no diga, yo conocí al Dios de mis padres y yo escuché al Dios. Estamos en la época del conocimiento, pero ¿cuál conocimiento? ¿Es un conocimiento aprendido o es un conocimiento revelado?
¿Es un conocimiento estructurado por mi conocimiento y no está mal? ¿O es un conocimiento que trasciende? Yo solamente tomo el conocimiento como un pie de apoyo, pero trasciende lo que estoy leyendo y comienzo a hacerlo realidad en mi vida. Comienzo a hacerlo verdadero en mi interior. Y eso es a donde quiero llevarte hoy a pensar. ¿En qué estás concentrando tu fuerza? ¿Qué es lo que tú haces en el evangelio? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué vas a la iglesia los domingos? ¿Vas a la iglesia a los domingos para sentirte menos culpable? ¿Te congregas para sentirte parte de una comunidad? ¿O tú estás en un ambiente de fe donde estás esperando desarrollar tu verdadera identidad? ¿Quién eres realmente? ¿O vas ahí porque tienes un liderazgo y tienes un compromiso? ¿O eres un simple cristiano de banca? ¿O tú eres parte de los que se van a despertar en esta generación, que van a transformar la tierra? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Quiero dejarte con esa pregunta. Quiero orar por ti y bendecirte. No está de más decirte que estamos en nuestra escuela, escueladeprofetasglobal.org. Puedes buscarnos en la website, puedes buscarnos en WhatsApp al 1-857-228-6714. Ahí te va a atender mi querida Altagracia. Va a estar para apoyarte y darte todos los detalles acerca de cómo ser parte de nuestra escuela. Si quieres crecer, si quieres trascender, ir por encima de lo que estás viviendo hoy en tu vida, en tus dones, en tu llamado, y descubrir cuál es tu verdadera identidad, cuál es tu verdadera naturaleza, este es el momento. Escríbenos, contáctanos y sé parte de la Escuela de Videntes y Profetas. Estamos a punto de comenzar un nuevo ciclo en el mes de septiembre, finales de septiembre, principios de octubre. Iniciamos nuestra Escuela de Videntes y Profetas. Vamos a hacer 2 niveles, el nivel básico, el nivel intensivo. Tienes que ser parte de uno de estos. También vamos a tener nuestra escuela profética para empresarios. Así que no te pierdas este material, esta enseñanza y desarrollar lo que Dios te ha llamado a hacer. Quiero orar por ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Oro por cada persona que me está escuchando, que está viendo este video. Padre, que tu reino venga sobre ellos. Que tu Espíritu, Señor, sea ministrando sus vidas y que ellos puedan escucharte en su interior. Padre, ahora desbloqueo todo lo que impide que ellos logren ese conocimiento de conexión, esa relación contigo, esa voz interior, que ellos dejen de despreciar la voz interior que les habla y que ellos entiendan cuál es su verdadera identidad, no su verdadero oficio. El oficio vendrá después, pero su verdadera identidad. Señor, que dejemos de estar corrompidos y dejemos de estar conectados a un sistema de maldad y podamos conocerte a ti, que eres el único Dios verdadero, y podamos conocer a tu Hijo, a quien has enviado. Padre, que podamos accesar, Dios mío, a todo eso que nos ha dado, a todas las cosas que tú nos has dado por medio de esas grandísimas promesas. Que podamos lograr entender que somos la gloria de Dios en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Shalom.